Son ahora las 9:18 de la mañana. Vamos a conversar con Lucio Marani, que es el titular de Óptica Marani, una óptica muy reconocida de Rosario. ¿Qué tal, Lucio? Buen día. Marcelo Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo Muy estás? bien, bien, por suerte, muy bien, muchas gracias. Bueno, estaba viendo acá, después me gustaría conversar un poquito más en términos generales, pero puntualmente estaba viendo que vienen lentes, yo les llamo lentes, pero creo que se llaman, no sé, vos me vas a decir el nombre exacto. eh, Vienen lentes de protección para el trabajo con graduación. Yo no sabía eso. Me enteré ayer o antes de ayer. Me gustaría que me cuentes un poco sobre eso, por favor. Sí, el término está bien dicho. Perdón por la voz, pero hoy empecé con un estado gripal. Ya de entrada me agarró No te preocupes, que el cambio de se clima. entiende perfecto. Eh, Está bien dicho, con graduación para seguridad industrial. Si bien siempre hubo, la diferencia que tenemos ahora es que hace algunos años el lente para seguridad industrial viene con una certificación específica de norma IRAM, que mide la trazabilidad del producto desde la importación del armazón, la confección de las lentes bajo un laboratorio certificado y una serie de códigos que va a tener el anteojo que registra los datos del usuario, la potencia y un código específico que garantiza la calidad del producto, que esté hecho que sea un elemento de seguridad. Claro, Viste que siempre hay normas de seguridad. El anteojo tiene la norma Z87, que es cómo se construye el armazón para seguridad industrial, que tiene que ser ignífugo, que tiene que tener una resistencia mecánica, resistencia, distintos niveles de protección del lateral, de la parte superior, y a su vez, a ese mismo lente se le pone graduación. Digamos, lo que no va es el hecho de poder usar una persona que está trabajando en una planta industrial o en un proceso productivo en forma permanente, no puede tener o no debería tener su anteojo y un protector solamente facial. claro. Eso está autorizado solamente para las visitas. Claro, claro, te entiendo. Sí, a mí me ha tocado como visita que te dan esos lentes que además no tienen, obviamente no tienen graduación y son este, ahora para lo laboral. Y me imagino que el hecho de que tenga el sello IRAM, Lucio, también facilita las cosas, por ejemplo, con las ART, me imagino. Y exactamente, técnicamente debería ser el único producto que las empresas deberían usar, que es un producto que está aprobado por el sistema de RT. Lamentablemente, viste, hay veces, y no es por una cuestión de costo, ¿no? Yo pienso que es una cuestión de desconocimiento, más que por una cuestión de costo, porque no es un producto costoso teniendo en relación lo que es un anteojo convencional, es más de desconocimiento, de decir, bueno, compro un armazón cualquiera, o lo compro por internet, o voy a una ferretería, compro un armazón, esos que vienen con un insertito adentro que puedo poner la graduación, y ya está protegido. Hasta el momento que tenga un accidente. Claro, El día que tenga un accidente y la RT te va a decir, mira, el anteojo ese no está homologado porque puede tener la norma Z87 de fabricación, pero no tiene el certificado IRAM de que le da la viabilidad o la certeza de que fue hecho en las condiciones que deben ser hechas y cada tanta cantidad de producción están las pruebas de seguridad. Antes, mira, mi papá eh, tiene tuvo una historia muy particular porque en los principios de los 70 cuando se instalan acá en Rosario, al poco tiempo pudo trabajar para seguridad industrial en la parte de óptica con John Deere. Años 70, ¿eh? sí, sí, hace un rato. Bueno, bastante más casero. Era una Claro. lente de cristal templado, donde vos ibas a la fábrica y vos llevabas la prueba, que era una bola de 1 kilo que tenía que caer de 1 metro y no romper el lente. Uh, a la flauta. Y eso
Y eso era todo el sistema de seguridad que había. Sí, sí, sí. Lucio, Lo que se- estos lentes, ¿ustedes lo compran y le ponen ustedes la graduación entonces? ¿O cómo es? ¿Cómo, cómo se hace? Contame cómo se genera este producto. Nosotros trabajamos la línea de certificada IRAM de la marca Libus, que a su vez trabajamos con un laboratorio de lentes ópticas que tiene estos productos. Tomamos la receta de los pacientes, se toman las medidas, la distancia, se analiza cuál es la función y el uso que le va a dar. Dependiendo de eso es la recomendación que damos en cada empresa. Y después llega directamente la unidad cerrada con los datos de la persona. Mira, por ejemplo, acá tengo, este es un anteojo de seguridad, ¿ves? Ah, pero mira, aparte son más lindos que los que yo conocía, que son más toscos. A ver, Oh, ponémelo, a ver, mostrámelo de frente, Lucio. Digo, mostrámelo porque para los que están escuchando radio no lo van a poder ver, pero para los que pueden o quieren seguir por YouTube, por el streaming de CNN Radio Rosario, lo pueden ver. Ahí Lucio se lo está poniendo, tiene un marquito amarillo, muy lindo. Son bastante parecidos a los lentes de calle, por llamarle de alguna manera. No son ese socotroco grande que, por lo menos que yo tenía imaginado, ¿no? es como si fuera un anteojo parasol, digamos, de los envolventes, pero donde la curva está dada por determinadas partes blandas para evitar cualquier tipo de impacto y viene cerrado para que no entren chispas o no entre viruta y obviamente acaba la lente con la prescripción, generalmente en material de policarbonato, que es un material muy resistente a los impactos. Lucio, es el mismo lente, sea una, una tarea riesgosa que incluya partículas o situaciones de impacto importante o algunas otras tareas que sean de fluidos. ¿Es el mismo lente o son lentes distintos? No, es el mismo lente. Es Es el el mismo. mismo lente, el mismo lente con el mismo tipo de tratamiento. Las opciones que podés tener, por ejemplo, nos ha pasado personas que trabajan en construcción de galpones. Entonces necesita un lente de seguridad, una persona que está a 7 metros, 8 metros de altura en un techo de chapa, y un lente de seguridad tiene que ser o de color o fotocromático, porque lamentablemente el sol le va a afectar Sí, un montón por la condición del trabajo. sí. Entonces, esas son las variables, más que nada están en la lente, no en el tipo de armazón. Ok. Obviamente hay 4 modelos que están homologados para el distinto tamaño del rostro, hasta por gusto de la persona, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, muy bien. Me enteré de un montón de cosas que son muy interesantes y que no conocía. Aprovecho la conversación para preguntarte un poquito sobre cómo estás viendo la cuestión comercial, no específicamente de la óptica, aunque es tu métier, pero en términos generales en Rosario, Lucio. Mira, yo prácticamente hace ya casi 35 años que estoy al frente del local. Empecé muy jovencito, a los 19. Nosotros técnicamente el rubro nuestro está en el segundo trimestre del año, que es el más bajo del año. Abril, mayo, junio siempre es el peor trimestre del año. Yo lo que estoy viendo es que se está produciendo un reacomodamiento que esperemos que sea perdurable, tanto por una cuestión de precio como por una cuestión de que tal vez estamos viendo o estamos sintiendo que tenemos una demanda, que ahora vamos a tener una demanda real. ¿A qué voy Ajá. con esto de una demanda real? En un periodo de inflación alta, siempre hay un movimiento exagerado, preventivo. Claro, claro. Tanto yo como proveedores como los clientes por ahí decían, bueno, me hago un otro anteojo o compro más lentes de contacto o voy previendo, y cuando los precios se empiezan a acomodar, más allá de que se acomodan en toda la economía, ¿no es cierto? Todos estamos sufriendo este ajuste, me parece que nos va a dejar una economía real, que vamos a empezar a poder empezar a analizar en la segunda parte del año, si no hay ninguna otra variable externa que nos modifique la estructura. Bueno, vos lo sabés mejor que yo, en Argentina siempre
se resfría alguien en Japón y tenemos un problema nosotros. Sí. Eh, Vamos a empezar a tener una economía más real. Había Ujú. mucha actividad comercial exagerada. Me acuerdo siempre de una frase que decía Elías Soso de hace como 30 años atrás, de que Rosario tiene la capacidad instalada comercial para el doble de habitantes, Ajá. pero por no hay empleo genuino, porque, bueno, alguien tenía unos pesos y por ahí podía ponerse un negocio y la llave de entrada de muchos negocios no es tan alta para poder comenzar a operar, pero cuando la economía empieza a ser más real y los valores empiezan a ser más los que deberían ser, se empieza a sincerar y a acomodar y empieza a, bueno, sufrir un poco, digamos, esa desaparición de algunos comercios que tienen que ajustar a la Claro, realidad. hay que afinar un poquito el lápiz, ya no se corta tan grueso, eso es lo que me estás queriendo decir, me imagino. Lucio, ¿y cómo estás viendo en este reacomodamiento, cómo estás viendo, o cómo estás viendo, qué está pasando en tu sector específico con los precios? ¿Están subiendo, están bajando, se están manteniendo estables, algunos suben, otros bajan? En este reacomodamiento entre proveedores, clientes, precios de venta, costos, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué está pasando en tu sector? Mira, nosotros, el sector tiene la ventaja, digamos, donde digo la ventaja porque los principales proveedores del sector son empresas multinacionales. Sí, Suelen hacer ajustes a lo loco, ni preventivos, y son bastante medidos. Por ejemplo, ahora estamos teniendo algunos ajustes que acompañan el proceso inflacionario. Hubo un ajuste cuando se eliminó el cepo del tipo de cambio al haber aumentado el dólar oficial. Bueno, nuestros productos son principalmente las lentes y la mayoría de las materias primas para fabricar los marcos, los pocos marcos que se fabrican en Argentina, es todo importado. No hay fabricación nacional de materia prima. Que esa es otra cosa que siempre pensamos, "Ey, pero ¿por qué no se fabrica materia prima acá? ¿Por qué no se fabrica materia prima? Digamos, la concentración de la fabricación de materia prima está hecha en el mundo. sí, El sudeste asiático fabrica materia prima para todo el mundo y los alemanes no piensan, ah, no, voy a poner una fábrica de acetato de Ciro en Alemania. No, lo compran en sí, sí, Asia. sí, claro, sí, sí. Entonces, eh, no vemos un cambio importante de precios. Sí están comenzando a aparecer, por lo mismo que te decía antes, del tema de la cuestión comercial, algunas acciones promocionales de algunas fábricas, algunos importadores, porque bueno, obviamente se les ha frenado la venta por dos motivos, porque se ha frenado el mostrador y porque en muchos casos las ópticas también habíamos tomado muchas previsiones sobre el fin del año pasado. Claro, o sea, se Entonces habían no digo que estamos estoqueado. sobrecargados, pero hay productos que tenemos para poder abastecer el mercado sin tener que volver a reponer en forma tan rápida. Claro, te entiendo, Eh, sí. la parte la parte que más por ahí nosotros en nuestra actividad, hace 2 años, bueno, hubo una disputa gremial entre comercio y el sindicato del vidrio, porque los dos gremios se disputan la actividad óptica, que Ajá. eso es algo fantástico cuando Sí, entras en esa dinámica sí, sí, y sí. nadie resuelve, porque los gremios te meten a vos en el medio y el Ministerio de Trabajo Nacional tampoco resuelve. Mm. La mesa de la CGT de diálogo de la CGT no funciona y estamos participando a través de la Cámara de Óptica en la mesa de paritaria de Saibara. Bueno, es una linda experiencia para poder participar de una mesa de ese tipo porque ¿Vos estás es la participando a primera vez que título el rubro personal? tiene esta posibilidad, pero también vas viendo un poco, decirte, no, no podemos subir tanto porque después el ministerio no te homologa el aumento y esa negociación es la que va haciendo que, bueno, siempre hay que ajustar, pero tampoco se puede ajustar con tanta dinámica todos los meses, ¿no? Sí, El sí, tema sí. laboral. Sí, sí.
Bueno, Lucio, muy interesante la conversación y todo lo que nos contaste. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. Gracias, Marcelo. ¿Te puedo hacer un comentario con respecto al tema que estaban hablando antes de la parte de tecnología y las personas mayores? Sí, por supuesto, claro. Adelante. Porque ese es un problema que también estamos viviendo. Pienso que todo el área de salud lo va a vivir y lo está viviendo. Viste que todo son tarjetas digitales. Sí, Todo es a través de una aplicación, con un token. sí, No digo que esté mal, porque uno piensa, bueno, es el futuro, pero hay mucha gente que está quedando afuera y que es una traba sí, correcto. el poder tener una receta médica, sacar el token, no cometer un error al darte una autorización. Yo pienso que el sistema tendría que tomar un poquito más de previsión o más tiempo y decir, bueno, a este rango etario, perfecto, ya te doy la tarjeta todo digital, pero a este rango etario todavía tener una coexistencia de un sistema más amigable, más sencillo, más viejo, digamos así, Sí, sí, pero no complicarle la existencia, porque en muchos casos vos te encontrás y pensemos en Rosario que hay conectividad, relativamente. no, no, estoy Imaginémonos totalmente de en el acuerdo en que interior de la provincia. tendría que ser por una cuestión de, bueno, lo que estás diciendo de la conectividad tampoco es un dato menor, más allá de la edad, pero tendría que ser, lo que pasa es que entiendo que probablemente en algunos casos lo hacen jóvenes pujantes y- y emprendedores importantes, pero no conocen que a cierta y determinada edad esas herramientas no resultan tan familiares, al contrario, resultan todo un gran cuco. Entonces, y es una cuestión de tiempo, porque cuando lleguen ellos mismos a ser más grandes, ya manejarán esas herramientas, no va a hacer falta que compitan, pero a lo mejor hace falta que coexistan, pero a lo mejor hace falta que coexistan otras. Hay que tener en cuenta esas cosas. Me parece muy interesante y muy atinado el comentario, Lucio. Me quedo con, lo firmo al lado. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Marcelo. Te mando un Buen saludo, muy día. atento, adiós, hasta luego. Lucio Marani es el titular de Óptica Marani. Nos contaba primero sobre estos lentes de protección para el trabajo, de protección visual para el trabajo con graduación. Y después charlábamos un poco cómo está interesantísima la charla y su visión sobre cómo está el comercio hoy en Rosario o en Argentina. Bueno, vamos a hacer noticias porque son las 9:36.